Buenas noches, la noche de hoy nos encontramos con el artista José Ángel Valdés, reconocido artista en el ámbito nacional, en el mundo, en este mundo tan espectacular como es el arte. Mi nombre es Yacel Durán y estaré haciendo la presentación el día de hoy. Tengo varias preguntas, señor José Ángel. Una de ellas, la primera es que qué estudios y qué experiencia usted ha tenido en este ámbito del arte. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Eh, si lo tengo que resumir, es una profesión bastante seria, muy comprometida, eh, al igual que el resto de las profesiones. Hay que tener visión de empresario, hay que tener muchas aspiraciones, hay que ser organizado, disciplinado, hay que hacer marketing, tener buenas relaciones, o sea, en resumen, es como cualquier otra profesión, solo que esta de repente la disfrutamos más porque es algo que amamos hacer, pero sí, es de mucha cabeza fría, de mucha seriedad, de mucho compromiso sobre todo y amor por lo que uno hace. Mire que me parece súper interesante porque o sea, la entrevista va enfocado a eso, a más que nada como al mercadeo y todos estos ámbitos, y usted de salida, o sea, sin saber de qué se trata la entrevista, prácticamente ya de salida usted nos abarca ese tema para tratar de ver y comprender lo importante que es, por decirlo así, el mercadeo y cómo uno se maneja dentro de este mundo, tanto con las exposiciones como con las galerías y demás. Sí, yo lo resumo en tres procesos principales. El primero es el creativo. Eso lo hace uno a solas, cuando uno está encerrado en su estudio, eh, componiendo, imaginando, creando. Pero una vez superado esa etapa, viene la parte que es la más difícil, de repente la más temerosa, que es mostrar tu arte. Por lo general tenemos miedo a mostrar lo que tenemos porque pensamos que no es el momento, que no estamos listos, que nos va a gustar, pero es una etapa importante y obligatoria. Ya lo hiciste, tienes que mostrarlo. No te vas a dar cuenta qué reacción va a tener el espectador si no lo muestras. Entonces viene la etapa de exponer, cuando uno pierde el miedo a mostrarse y uno expone en todos los lugares posibles, todas las oportunidades que se dan, uno expone y uno logra superar esa etapa de mostrarse, creas, muestra, pero viene la otra etapa, la tercera, la más importante, el mercadeo, cómo vender tu arte, la parte en donde alguien aparte de ti se interesa por lo que tú haces, cómo ofrecerlo, cómo gustarle, y ese es otro proceso. Hay que llevarlo en la línea. Primero, crear, perder el miedo a mostrarse y vender el arte. Eh, no es fácil, no es fácil, es como todo empresario que tiene que planificar mucho la estrategia para desarrollar su producto, por decirlo así. De repente para el medio artístico suena mal, ¿no? La palabra producto, porque es una creación personal, eh, posiblemente tenga un precio, pero no, más que nada tiene valor. Pero sí es un producto que hay que mostrar, que hay que vender si tu intención es vivir del arte. Entonces tienes que sondear todo el medio, los compradores, las tendencias, los lugares donde exponer, hasta llega un punto en donde no exponer, porque lo que se quiere es trascender. La importancia del arte es trascender en el tiempo y lo que no se puede es perder precisamente el tiempo en cosas que no te aportan a tu carrera, a tu obra. Y sí, o sea, esto hay que tomarlo con visión empresarial y muy serio. Tomo a colación dos puntos que usted trajo a la palestra y uno es eso, la trascendencia, ¿no? Y de verdad pienso que como artista, esa es como la meta de todos nosotros, llegar a ese punto
para ser por lo menos recordados como grandes artistas y eso es algo súper importante. Y dos, es sobre transformar algo que uno hace, porque las obras de arte que nosotros fabricamos son, como le decía a mi anterior entrevistado, son como hijos de nosotros. Cada obra que nosotros hacemos es como una parte en sí de nosotros que a veces no nos queremos desprender. Yo le pregunto algo, de cuando usted hace sus proyectos, sus trabajos y demás, de repente me imagino que hay obras que serán más fáciles para usted desprenderse de ellas que otras. Por lo general no, son hijos, imagínense de cuál me desprendo y de cuál no. Por lo general, lo normal es que cuando estás en esta etapa que te comenté de creación y producción, tú lo haces como padre, ¿no? Y el resultado es un hijo tuyo. Desprenderse es algo que va más allá de lo comercial, porque es donde entra la magia del arte. Algo que tú hiciste con tus sentimientos, con tus emociones, algo que tú expresaste, a alguien más lo tocó. Y esa es la magia realmente de todo esto. Porque es muy bonito, o sea, trabajar un arte, mostrarlo y que guste, pero cuando toca a alguien más, yo creo que eso es lo que hace menos doloroso desprenderse de él, porque lo que tú sentiste y aplicaste, esa persona lo sintió y se sintió atraída por ese sentimiento y quiere adquirir esa pieza. Entonces, cuando ya tú lo ves de esta forma, tú te desprendes porque, como te dije, es parte del proceso, es la tercera parte. Eh, la llaman comercial, no, pero realmente, que si lo vemos desde un plano espiritual, es el momento en donde tocas a alguien más y esa persona adquiere por un valor insignificante o por un precio, por lo que sea, algo que tú creaste. Es como decir, se nos casó el hijo y se nos fue de la casa, pero sigue existiendo de nosotros. Pero no como, como un proceso natural, sino porque tocó a alguien más. Y la verdad que esa persona, para llevarse un cuadro tuyo que va a tener toda la vida, que lo va a ver todos los días, para el resto de su vida, tiene que haber ocurrido algo importante allí para que eso pase. Y ese es el propósito. En el fondo ese es el propósito y esta parte entonces no es tan comercial, realmente es eso que uno busca, tocar, como habíamos dicho hace un rato, trascender. Bueno, como mi siguiente pregunta tengo, ¿cuáles serían las habilidades y las aptitudes personales necesarias en un artista para poder sobresalir en este mundo? Primero que nada, disciplina, mucha disciplina y no hay una sola forma de hacerlo. Yo creo que cada cual lo va a hacer a su modo, cada cual se va a organizar de la manera que pueda, pero lo que sí tiene que tener en cuenta es que es un compromiso personal y que no lo puedes dejar de lado. No importa cuánto tiempo le dediques, yo he escuchado de artistas que se levantan pintando y se acuestan pintando. No es mi caso. Eh, yo tengo un horario, lo que sí trato es de que sea a diario, por lo menos un poquito. Y puede pasar que un día no toque un cuadro, pero uno está pensando, repensando, o lo está mirando, o está cambiando cosas que tiene. Entonces hay que tener una disciplina constante en eso. Eh, Esto tiene que gustarte, primero que nada tiene que gustarte, porque si no es así, estamos mal. Disciplina, amor por lo que haces y salvaguardar la obra. Te explico qué puede ser salvaguardar la obra. Un artista siempre busca expresar algo personal o externo. Entonces, cuando tú te vas por una línea o por un tema que tú lo haces tuyo, o sea, ese es el que te representa, cuando tú logras identificarte como artista con X trabajo y tú entras al plano comercial, por decirlo así,
ves que en el medio hay muchas tendencias, hay mucho mercadeo, hay mucho movimiento y tu obra se va quedando o está entrando al medio, tú tienes que salvaguardar de cuidar eso, no dejarte llevar por lo que está de moda ni por lo que se vende, Cuidar, como quien dice, cuidar tu identidad como artista. pero también no puedes obviarlo, o sea, tienes que jugar con eso y esa parte es un poco difícil, porque este soy yo, esto es lo que quiero decir, pero esta es la tendencia y esto es lo que la gente busca y esto es lo que está ocurriendo en este momento de la época artística. Entonces, ¿cómo hago para no dejar de ser yo, estar en el momento, estar dentro de la jugada, salvaguardando mi idea y mi obra? Entonces ahí es donde entra el proceso creativo, donde tú demuestras cómo tú te adaptas sin dejar de ser tú. Entonces, eso es muy importante. No somos una isla, tenemos que caminar con la corriente de la historia del arte y yo creo que para nuestros tiempos en donde ya está hecho, solo nos toca cuidar quiénes somos y Ujú. seguir la corriente hacia donde queremos ir. Mire que eso me recuerda mucho al caso de, usted no ve Basquiat, el tiempo de Basquiat, de Warhol, había uno que no recuerdo el nombre ahorita mismo, que era muy famoso por hacer siluetas, hacía siluetas de Mickey Mouse, siluetas de Michael Jackson, en grafitis en la calle, y se volvió muy famoso por esto, y estaba súper cotizado, pero él ya no quería hacer esto. Él le gustaba, recuerdo que pintar olas, y entonces al final, por decirlo así, las galerías lo dejaron a un lado porque no querían lo que a él le gustaba, sino que lo quería que lo que fuera lo que era comercial en ese momento, y él como que se apartó todo y se fue a su lineamiento, guardando lo que él realmente Claro. quería Pero, expresar. pero es a lo que me refiero. Estuvo fuera del mercado de la galería haciendo lo que a él le gustaba, pero él pudo hacer lo que le gustaba y mantenerse dentro. Esa es la parte difícil de cuidar quién eres, de salvaguardar tu obra y seguir dentro del asunto. Esa parte, la verdad que tiene mucho que ver con la creatividad del artista y esa sí es muy importante, yo diría, porque la palabra comercial no me gusta mucho usarla porque realmente todos en el fondo queremos, no sé, colocar una obra, por lo menos. Y aunque sea un familiar y aunque sea un bajo costo, estamos haciendo comercio. Entonces, sí hay que mantener, hay que ser fiel a lo que uno es, pero también la visión empresarial de la que estamos hablando. Las empresas, por lo general, no, no imponen, sino que sondean, estudian, y entonces ellas se dirigen hacia un mercado específico. Así hay que hacerlo, pero sin dejar de ser uno. Eso es muy difícil y tiene mucho que ver con la creatividad del artista y entonces ahí es donde uno demuestra realmente esa parte que nos hace diferente la manera de ver las cosas al resto de las personas. Bien, entonces, mi última preguntita, o sea, son unas preguntas muy interesantes. Mi última preguntita sería entonces la competitividad y las amenazas en este mercado laboral. ¿Qué me podría decir de eso? Yo creo que estamos hablando de eso. Es un mercado de tendencias y aunque muchos les molesta o no lo aceptan, eh, viéndolo desde el punto de vista, y no me separo, y estamos hablando de arte, pero no me separo del punto de vista empresarial, tienes que sobrevivir, tienes que mantenerte, tienes que estar activo, tienes que ir de acorde a lo que está ocurriendo. Y vuelvo y abro el espacio sin dejar de ser tú. Eso es un reto, eso es bastante difícil. Por otro lado, la inactividad. Es muy importante estar activo siempre. Y otra cosa que se puede volver en contra, déjeme arreglar aquí que como que salí, ya.
que se puede volver en contra es estar fuera del medio digital, de la tecnología, de las redes. Hoy en día eso es muy favorable y rechazarlo sería fatal. O sea, si estamos viendo, ya el medio per se del arte no es la galería, no es el museo, sino tu cuenta personal. Entonces, si tú no estás dentro de eso, eso puede ir en contra tuyo porque es como que no existiera. Entonces, sí, hay que mostrarse siempre, hay que estar dejando ver qué estás haciendo o qué estás proyectando, qué estás planeando, y de repente también a la gente le gusta ver quién eres y qué haces cuando no pintas. Entonces, hay que jugar con todo eso, hay que jugar con todo eso. Y estar dentro de la tendencia tecnológica es muy importante. El que no está allí, entonces está jugando en contra de su mismo, de su Entonces, misma profesión. las redes sociales vendrían, o sea, el mundo del arte entonces se ha abierto mucho más porque ya no se está esperanzado a una galería para ser reconocido, sino que simplemente con una cuenta gratuita uno puede alcanzar un nivel de audiencia tal vez mucho mayor que el que pudiera conseguir entonces en una galería de arte. No, no, tal vez es que es así. Tienes de espectador al mundo. Entonces hay que aprovechar el espacio. Era muy difícil entrar a una galería y era muy difícil organizar una colectiva entre amigos o entrar a una colectiva privada. O sea, siempre es difícil lograr espacios. Ahora el mundo te está mirando, tienes la ventana para que todo el mundo vea tu arte y hay que aprovecharla. No es lo que está ocurriendo. Lo que sí he visto es que muchos artistas no sé si están esperando que las cosas cambien, pero sí, el mundo está ávido de ver tu arte con tu nombre, o sea, no a través del nombre de un evento ni de una galería. Tu nombre, tu espacio, tu trabajo, y eso es muy importante hoy día, cultivarlo, mantenerlo y estar activo. Las Vemos redes ya son... Vemos que en el día de hoy, artísticamente hablando, se trabaja un poco más colaborativamente. Ya no es tanto el yo, sino como el nosotros, como que esto lo hicimos todos. ¿Qué opina de esa nueva tendencia artística que se está viviendo mucho últimamente? Yo lo veo más como una forma de hacer cosas porque siempre solo es más difícil. Entonces, hay muchas colectivas virtuales, colectivas internacionales y todo lo demás, pero yo siento que no está de más, o sea, no está de más trabajar tu nombre porque lo que se quiere es trascender como artista tu obra. Difícilmente trascendió el grupo, trascende son los nombres con su obra. Entonces, esta parte colaborativa es importante porque hay que hacerlo, hay que apoyarse, pero sin dejar de lado quién eres. Porque a la larga, la sociedad está hecha de individuos, pero antes de ser sociedad, tienes que ser ese individuo, tienes que marcar, tienes que estar. Incluso se da mucho el hecho de que se da ahora y antes, de que cuál artista sí y cuál artista no. Entonces, hay que trabajar el nombre y la obra, no la cara, el nombre y la obra, para poder entonces aspirar a hacer grandes cosas como grupo. Yo sí siento que la época y lo que está ocurriendo da la oportunidad de trascender como artista, de que tu obra trascienda, y los grupos son catapultas, pero no es el medio efectivo. O sea, tienes, tienes al mundo mirándote, entonces aprovecha la ventana y muéstrate. Bueno, eso ha sido todo por la noche de hoy. Le doy muchas gracias. Le mando un enorme abrazo al maestro José Ángel Valdés por regalarnos un poquito de su tiempo.
la noche de hoy para realizar esta entrevista. Sin más que decir, se despide de ustedes, Yacel Durán, que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches.